Muy buen día con todos. Vamos a hablar acerca de la teoría de los derechos humanos. ¿Por qué es importante hablar de los derechos humanos? Los derechos humanos no solamente existen, sino que también garantizan la dignidad y la libertad de todas las personas. En un inicio han nacido como ideas filosóficas, ideas que recién se estaban proponiendo y el día de hoy podemos ver que son normas jurídicas obligatorias. También podemos entender que más que un concepto jurídico, los derechos humanos son una causa viva que nos llaman a actuar, a proteger y a transformar nuestro mundo en un lugar donde la dignidad sea innegociable, ¿no? Ponemos a la dignidad en un punto donde es lo más alto, es un pilar. ¿Qué buscamos con este estudio, no? Vamos a abordar toda esta exposición a base de tres concepciones, ¿no? Vamos a explorar fundamentos de la teoría de derechos humanos, vamos a ver la adaptación legal y también vamos a evaluar las políticas. Bien, como fundamento podemos entender las ideas que sustentan los derechos, vamos a ver eso, y también vamos a abarcar la teoría del doctor Vargas Valderrama, ¿no? Cuáles las propuestas que ha hecho, las ideas que ha desarrollado. También vamos a analizar cómo el Perú incorpora tratados internacionales a sus leyes nacionales y asimismo las políticas que realiza, ¿no? Vamos a conocer los retos actuales y analizar si estas políticas públicas están funcionando o cuáles son las mejoras que requeriría para que lo haga. Doctor y compañeros, hoy les compartiré ideas clave de los derechos humanos. Primero, los derechos humanos reconocen el valor, la libertad, la dignidad de absolutamente todas las personas. Esto incluye derechos como a la vida, la salud, la educación, a no ser discriminados. Y esto precisamente no son algo fijo, sino que van evolucionando según las necesidades, porque sí, las sociedades también cambian a lo largo del tiempo, tal y como lo explicó Bob. Por ejemplo, puede ser que las mujeres, el derecho a que las mujeres puedan votar, o un derecho actual podría ser el derecho al acceso al Internet. Pero para que estos derechos se hagan realidad se necesita democracia, porque sin ella no hay participación ciudadana, ni mucho menos hay justicia. Además que no basta que el Estado los garantice, lo cual sí es muy importante, pero también es nuestra responsabilidad defendernos, ayudar y no ser indiferentes. Bien, yo en esta ocasión les voy a hablar del capítulo 3 sobre la protección y fuentes de los derechos humanos. Vamos a empezar por el punto de vías tutelares. ¿Qué son las vías tutelares? En este caso vienen a ser mecanismos jurídicos pues, que nos permiten proteger y el poder garantizar lo que son los derechos humanos frente a posibles violaciones, ¿no? Por parte del Estado o de particulares. En este caso su clasificación son de acciones constitucionales, como el amparo, que pues nos permite defender derechos fundamentales cuando vienen a ser vulnerados. Están también los recursos judiciales ordinarios, que son usados dentro del sistema judicial común como apelaciones o también denuncia ante tribunales. Y también mecanismos internacionales, ya sea como acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no llega a haber una respuesta efectiva a nivel nacional. En este caso, los principios que deben cumplir, pues está lo que es la accesibilidad, que todas las personas pues puedan acceder sin discriminación alguna, la prontitud también, que las decisiones se den pues en un tiempo razonable, y la efectividad, en este caso que las resoluciones pues realmente reparen el daño y también protejan los derechos. Como siguiente punto tenemos las fuentes de los derechos humanos, que son, en este caso son los orígenes o fundamentos legales pues que llegan a reconocer
y también a respaldar lo que son los derechos humanos a nivel nacional e internacional, ¿no? En este caso su clasificación pues está como fuentes internas, la constitución de cada país y también lo que son sus leyes nacionales, las fuentes internacionales, que son los tratados, convenios y también sus declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la costumbre internacional, que vienen a ser prácticas aceptadas como obligatorias entre los estados, y los principios generales del derecho, que vienen a ser normas fundamentales reconocidas por las naciones civilizadas. Bien, ahora le doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las acepciones diferentes que he tenido. En la actualidad, la palabra de derechos humanos no es la única que se ha utilizado para señalar los derechos inherentes al hombre. Y veremos a continuación que hay distintas aceptaciones, ¿no? Desde el derecho del hombre, la denominación clásica que proviene de la Revolución Francesa y se refiere a derechos inherentes a todo ser humano. De los derechos individuales enfatiza la autonomía del individuo, aunque puede ser criticada por aislar al ser humano de la sociedad. De los derechos de la persona humana destaca que los derechos pertenecen al hombre por el hecho de ser una persona humana. Posteriormente, en el derecho subjetivo, nos menciona que son aquellos que pertenecen a una persona como sujeto, en contraposición al derecho objetivo. En el punto de vista de derechos públicos subjetivos, son derechos reconocidos por el Estado en el ámbito constitucional, donde el individuo se relaciona con el poder público. Desde otro punto de vista de derechos fundamentales, nos menciona que son esenciales para su valor universal y su reconocimiento previo a la inclusión en normas jurídicas. También, desde el punto de vista de derecho natural, nos dice que se basa en la filosofía del derecho natural y provienen de la naturaleza misma del ser humano. Y finalmente tenemos las últimas aceptaciones como derechos innatos, ¿no? Que nos dice que son inherentes al ser humano desde su nacimiento. Independientemente de su reconocimiento legal, es inherente a la persona, ¿no? También del punto de vista del derecho constitucional, nos dice que son los que están expresamente reconocidos en la Constitución del país. Del punto de vista del derecho positivo, son los derechos que han sido incorporados formalmente al sistema jurídico que tenemos hoy en día. También del punto de vista de libertades públicas, ¿no? Que de origen francés se centran en los derechos civiles, pero no abarcan a los derechos sociales de segunda generación. Bien, en el fundamento de los derechos humanos vamos a tener una visión general y una visión doctrinal como la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana es a base de todo ser humano, ¿no? Ya que el ser humano tiene derechos por su sola existencia, derechos universales, inalienables e indivisibles. También podemos tomar como fundamento la filosofía, ¿no? Tenemos al filósofo John Locke, que gracias a su aporte, donde desarrolló que el derecho natural es la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, él ha influido en inspirar para la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 y asimismo la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Entonces, de esta manera, este filósofo John Locke aportó, ¿no?, al fundamento de los derechos humanos. Como fundamento jurídico, podemos tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, donde los estados tienen que garantizar el goce pleno de los derechos humanos, sin discriminación ni ningún tipo de distinción, ¿no? Ya que se está colocando los derechos humanos como pilar del Estado. Bien, vamos a ver ahora la perspectiva del doctor Vargas Valderrama y las proyecciones futuras, ¿no? El doctor Vargas sostiene que los derechos humanos no son otorgados por el Estado, sino que preexisten a él. Entonces quiere decir que el Estado no ha inventado estos derechos. Esos derechos siempre han existido incluso mucho antes de que se formara incluso el Estado, ¿ya? Y también que el Estado reconoce y garantiza
no crea derechos. Ya esta concepción de los derechos humanos ya están implícitas, ¿no? El Estado peruano, digamos, no ha creado los derechos humanos, ¿no? También tenemos el principio pro persona, ¿no? Que es la interpretación siempre a favor de la persona, ¿no? También una cita de la Constitución, una cita que nos dice que la Constitución no crea los derechos humanos, sino que los reconoce y los protege, ¿no? En su manual del doctor Derechos Humanos del año 2020. Así también tenemos la proyección futura para el post 2025, ¿no? La, la inteligencia artificial, ¿no? Que es una nueva tecnología que se está dando actualmente. Entonces, ¿cuál va a ser la barrera, por decirlo así, en la protección de la información privada de la persona, ¿no? Entonces, el Estado va a tener que dar nuevas políticas para proteger a la persona. Asimismo, también el cambio climático, ¿no? ¿Cómo se va a dar los derechos humanos o cómo se va a respetar los derechos humanos en caso de desastres naturales, en caso de cambios climáticos muy drásticos, ¿no? Que van a obligar a la persona a entrar en algún tipo de caos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se va a abordar y se va a hacer que se respete los derechos humanos en este tipo de casos? Así también la migración, ¿no? Podría ser debido a un cambio climático, a un desastre natural, una migración extrema, ¿no? Una migración extrema que obviamente va a afectar la economía, va a afectar muchos aspectos de los cuales el Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, estos son los puntos de los cuales serían nuevos retos, serían nuevos trazos, nuevas metas, ¿no? Para mejorar, ¿no? Para ir implementando. Bien, podemos entender también que los derechos humanos están evolucionando, continuamente evolucionan, pero siempre tienen que estar anclados a la dignidad humana, ¿no? Los estados deben de adaptar sus leyes y garantizar la protección efectiva, ¿no? Eso justamente tiene que ser efectiva. Puede ser que ya existan leyes, pero muchas veces no son efectivas. Entonces, esa es una meta que también el Estado tiene que alcanzar, ¿no? La universalidad de los derechos humanos. Bueno, en realidad vamos a centrarnos en un pequeño concepto que son los derechos humanos. Si bien ya se habló, son inherentes a todos los seres humanos, a cada uno de nosotros, sin distinción alguna, tanto en su nacionalidad, su color, su religión, eh, el sexo, no la residencia, en todos nosotros, es decir, somos iguales sin discriminación alguna. Ahora, por lo tanto, tenemos que tener tres puntos importantes, ¿no? Ya que estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Por lo tanto, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Y bueno, como ya mencioné, estos se relacionan entre sí, ¿no? Para esto se dispuso en un consenso de 171 estados reunidos hace muchos años, en 1993, en Viena, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. También es importante que, hablando ya del tema, la universalidad es inherente a todos los derechos fundamentales del hombre. ¿Por qué? Porque se trata de los derechos que son tanto la expresión de la dignidad humana, ¿no? De todos nosotros. Eh, por lo tanto, para el Estado y como para nosotros deben ser aceptados y respetados por todos los estados. Tanto en la ideología, en la política, en la economía y también sociocultural, ¿no? Eh, por eso es que en la Carta de las Naciones Unidas se expresa de forma categórica exigiendo en su preámbulo su cumplimiento, ¿no? Como una condición de paz y comprometiéndose en un artículo, el número 55, a lo que es promover el respeto universal, ¿no? Que es lo más importante. Ahora,
Para esto existen lo que son argumentos positivos, tanto en la universalidad de los derechos humanos, porque si bien no se sabe, en la actualidad a veces como que hay pros y contras, ¿no? Por ejemplo, en la universalidad de los derechos humanos, ¿qué significa? Significa básicamente reconocer la posibilidad de contar con un estándar tanto moral de validez, ¿no? Universal, que descanse pues en la idea de los seres humanos que son titulares de sus derechos, o sea, es reconocerlos, ¿no? Para esto es asumir también ese rol de justicia, de igualdad, que básicamente a ellos no tanto los obligue, sino nos integre a todos por igual. Y de esto es como que un paradigma, ¿no? Ya que es válido, tiene que ser válido para todo el mundo. Y por eso es la importancia de que los estados, ¿qué hacen? Reconocen a todos los seres humanos su condición de sujetos de esos sistemas normativos morales de validez universal. Bien, ahora, por otro lado están los argumentos negativos, eh, bueno, yo considero que actualmente existen varios, ¿no? O sea, la idea está ahí, pero es como una promesa incumplida, ¿no? O sea, es como que sigue existiendo lo que es la discriminación de culturas, de sexo, de un montón de cosas. Lo que es lo podemos encontrar, ¿no? Lo que es el derecho penal, lo que es, ¿no? Homicidios, ¿no? O sea, discriminación entre otras razas, otras culturas, entre los mismos estados, ¿no? Tanto con Rusia, China. Entonces, es como que algo que no se ha cumplido. Bueno, porque algunos estados tampoco se han llegado a integrar, por lo que nos encontramos con esa existencia limitada, ¿no? Eh, bueno, por esa razón es que se ve reflejado en diversos sistemas culturales, tanto económicos, sociales, de los pueblos y del cual permite reconocer diferentes modelos multiculturales. Por lo tanto, el concepto de los valores en torno a todos los derechos humanos difiere, ¿no? Sobre su conceptualización y su universalidad planteada en líneas, ya que por un lado hay cierta aceptación y por otra no, ya que pues es así, ¿no? Cada, o sea, cada estado es como que tiene como que sus ideales, ¿no? Eh, Siendo todo lo contrario por el incumplimiento y en algunos casos existen ciertas violaciones perpetradas contra los elementos que son o sea, que no están de acuerdo a que no protegen los derechos individuales y colectivos. Bien, a manera de que los derechos humanos no deben de ser solo un ideal abstracto, no que se desearía, sino una guía activa. ¿Para qué? Para que afrontemos estos retos actuales, ¿no? En este mundo que actualmente cada vez está más fragmentado en tecnología avanzada y aún así resulta urgente repensar, ¿no? Cómo aseguramos que estos derechos realmente alcancen a todos, ¿no? No basta realmente con simplemente proclamarlos, ¿no? Es necesario adoptar ciertos marcos normativos. ¿Para qué? Porque se fortalezca la cooperación tanto internacional y promover una cultura global de respeto, empatía y justicia. Y bueno, solo así podemos responder a las profundas carencias que aún existen en nuestra sociedad. Bueno, ahora hablaremos sobre los derechos humanos con principios generales del derecho. Bueno, según el autor Norberto Robbio en 1991, nos comentaba que los principios generales del derecho son normas fundamentales de carácter universal que orientan y limitan tanto la creación como la aplicación de leyes, que no solo se trata de las reglas escritas necesariamente en una norma específica, sino de valores jurídicos universales que todo ordenamiento debe respetar. Bueno, él entonces estaba, tanto sus argumentos daban a entender que eran positivos y a la vez un poco
como que, digamos, como negativos, pero basándose en la realidad, ¿no? Que solamente no sea una idea que, o bueno, como que no solamente esté plasmado como una norma, más que no se cumpla, ¿no? Como actualmente pasa. Por lo que nos referimos a que su carácter orientador, tanto estructural y normativo, eh, en los derechos sea válido en cualquier contexto jurídico, incluso por encima de las legislaciones concretas. Bueno, esto también tiene tres etapas importantes, lo que es la declaración, la positivación y lo que es la garantía. En la declaración podemos hablar sobre que los derechos humanos se proclaman como ideales universales. En la positivación se incorporan en el texto tanto legales nacionales internacionales y las garantías establecen mecanismos jurídicos para protegerlos en los tribunales constitucionales, en las cortes internacionales, ¿no? Etcétera. Por ende, también vamos a hablar ahora sobre eh, los puntos importantes, ¿no? Que el autor Bobbio mencionaba sobre que o sea, estos derechos, al convertirse en principios generales de derechos, tienen que ser tanto universales, inalienables y también tienen que ser normativamente exigibles. A ver, al hablar de que son universales, es decir que, como mencioné hace rato, se aplican a todo ser humano sin distinción alguna, ¿bien? Por ende, eh, el derecho, como bien se sabe, es una disciplina universal, es decir, todos tenemos derechos. Al ser aplicable a todas las personas, sin importar tanto su nacionalidad, su religión, esto significa que todos los individuos tienen los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones también, independientemente de su situación o su estatus económico. Bien, ahora, respecto a la flexibilidad, si bien no pueden ser eliminados ni negociados por las leyes internas. Es decir, aunque el derecho se basa en normas tanto establecidas, también es una disciplina que es manejable, es flexible, que se puede adaptar a los cambios, ¿no? También sociables que pasan, ya que constantemente la sociedad va cambiando, tanto políticas y económicas. Estas leyes es importante porque pueden modificarse o crearse nuevas normas para responder a las necesidades actuales que pasan, ¿no? Tanto en las demandas de sociedad. Por lo tanto, es un instrumento muy eficaz, ¿no? ¿Para qué? Para resolver ciertos conflictos y promover el progreso, ¿no? Del bienestar de la sociedad. Por otro lado, también tenemos las que son normativamente exigibles. Es totalmente diferente, ya que el derecho debe garantizar su cumplimiento. Para esto, incluso por encima de intereses particulares o del poder político. Por ende, podemos decir que el derecho se garantiza por ser un conjunto de normas que establecen obligaciones y derechos para los individuos y las instituciones. Estas normas también son creadas por autoridades para que para que esto tenga como una convivencia y esté regulada, tanto pacífica y justa en la sociedad. Por lo tanto, la normatividad del derecho vamos a llamar que implica su cumplimiento a base de una obligación y que existen consecuencias legales en caso no se cumplan. Bien, ahora vamos a hablar también sobre específicamente cuáles son los principios, ¿no? Generales del derecho. Si bien son 10, tanto el derecho que nace del hecho, el accesorio que sigue la suerte de lo principal, lo que no está prohibido está permitido, el género se deroga por la especie, quien puede lo más, lo puede lo menos, el primero en tiempo es primero en derecho,
Nadie está obligado a lo imposible. En realidad todo esto lo tenemos en nuestras diapositivas del trabajo. Bueno, a manera de conclusión sobre este tema, eh, podemos decir que eh, los derechos humanos, o sea, tanto en sus orígenes, fueron concebidos como pues aspiraciones filosóficas que de una u otra manera se han tratado de adoptar y han evolucionado para obviamente beneficio de cada ser humano. Ahora actualmente son reconocidos y aplicables en cualquier sistema democrático. Esta transformación implica que ningún ordenamiento jurídico contemporáneo pueda dejar de reconocerlos ni colocarlos por debajo de otras normativas. Se han convertido en pilares éticos y jurídicos que otorgan validez al derecho y actúan como freno ante posibles abusos de autoridad, ¿no? Ahora, de una u otra manera en estos tiempos, el derecho se ha vuelto algo súper importante, ya que uh, hace mucho tiempo existían de una u otra manera esos huecos, ¿no? En donde no había, no había cierto respeto o no había cierta conciencia en donde cada uno era igual al otro, ni tenía esa protección. Había esa desigualdad social, ¿no? Y actualmente lo hay, tanto en conflictos globales y retos que obviamente o sea, se tienen para el avance y una mejor visión para nuestra sociedad, ¿no? Para que obviamente las leyes y las normativas puedan generar una buena convivencia con todos nosotros. El siguiente y último tema son los derechos humanos en el magisterio social de la Iglesia. Desde el siglo XIX, la Iglesia también se ha comprometido con los derechos humanos a través de su doctrina social. Esto lo ha expresado por medio de cartas pastorales, de decretos, de encíclicas, que las encíclicas son básicamente documentos oficiales escritos por el Papa. Estos dedicados a los obispos, al clero, a los fieles católicos en este caso, o simplemente a personas de buena fe. Una de las encíclicas más importantes podría ser el Pacem in Terris, que fue escrito por el Papa Juan Pablo XXIII, que reconoció que los derechos humanos son universales e inviolables. Otro escrito podría ser el Gaudium et Spes, que fue escrito en 1965, donde se reafirmaba que la dignidad humana debe ser la base de toda sociedad. Y para esto, la Iglesia agrupa los derechos en 4 categorías. La primera categoría es los derechos individuales, y aquí encontramos derechos como la vida, la salud, la educación. La segunda categoría son los derechos familiares, donde tú tienes la posibilidad de casarte, de formar una familia, de preservar ese núcleo tan importante para la Iglesia, de alargar la vida, de mantener a la especie humana. La tercera categoría es la económica, donde encuentras derechos como el trabajo, el salario justo y también el derecho a la propiedad de la función social. La cuarta categoría serían los derechos políticos y sociales, tales derechos como la asociación, la participación y la justicia. Entonces, la doctrina social de la Iglesia enseña que para convivir bien se necesita verdad, justicia, amor, libertad, pero sobre todo la solidaridad,
Y esto no necesariamente tiene que ser entre personas, sino que también entre países, porque ellos son también los responsables de promover una sociedad pacífica. Bien, como conclusiones, eh, podemos dar una primera conclusión, ya sosteniendo que los derechos humanos tienen un origen filosófico profundo. Por ejemplo, Locke, con el racionalismo moderno, ¿no? Y una consolidación jurídica que hace universales y exigibles. Segundo, el aporte del doctor Vargas Valderrama, su visión que resalta que los derechos no son otorgados por el Estado, sino que preexisten a él. El Estado es solo un garante, lo que fortalece la autonomía